Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen comienzo de semana. Hoy es lunes 3 de agosto 2020, listos para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por la televisora del Táchira. Fidel, buen lunes. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, gracias. Recogidito como todos. Pues sí, en cuarentena. Así estamos. Amigos, como acostumbramos los lunes, les traemos la noticia más importante de la semana. Y en Venezuela, país petrolero, el tema de la gasolina sigue dando mucho de qué hablar. Y hoy la noticia es la siguiente. Según la Asamblea Nacional, la gasolina vendida en bolívares presenta escasez del 60% a nivel nacional. Sí, exactamente. Esta fue una información suministrada por el diputado José Guerra de la Asamblea Nacional, quien dijo que la escasez de la gasolina a nivel nacional alcanza un 50%. Sin embargo, explicó, según un estudio realizado en diversas ciudades del territorio nacional, los siguientes resultados que se los voy a decir a continuación. La gasolina vendida en bolívares enfrenta una escasez de 60%, es decir, de cada 100 estaciones, 60 se encuentran cerradas, siendo los vehículos oficiales, como son la policía, sector salud, alcaldía, gobernaciones, demás instituciones oficiales, quienes ocupan el 70% de las ventas de las estaciones públicas abiertas, mientras que el 30% de esas bombas solo surten a ciudadanos. También el diputado José Guerra, y economista, dijo que restan pocos barriles de la importación que se hizo por parte del gobierno venezolano de combustible procedente de Irán y se estima que el suministro que queda hasta el momento solamente será suficiente para abastecer entre 10 a 12 días porque la escasez, por lo tanto, tenderá a agudizarse cada vez más. Sin embargo, también otra acotación, otro resultado según este estudio presentado por la Asamblea Nacional y también por la reseña de bancas y negocios, el combustible que está vendido en precios internacionales, es decir, en las bombas premium, 100 bombas, de 100 bombas, 30 están cerradas y 70 están abiertas, es decir, las estaciones de servicio que venden el combustible en divisa extranjera. Y esto sin lugar a dudas habla de que hay un problema de escasez. Correcto. Estamos hablando de la gasolina importada, como lo plantea la Asamblea Nacional en su estudio, y porque, bueno, las refinerías nacionales que producen la gasolina están paralizadas, no están produciendo. Este monitoreo del que estamos comentando fue realizado por el Observatorio Popular de Gasolina de la Asamblea Nacional, el cual es una organización creada por la Asamblea con el fin de evaluar la situación del suministro de gasolina con la llegada de los famosos 5 buques tanqueros de Irán el pasado mes de junio. Sin embargo, esta comisión seguirá, por supuesto, vigente, pues para levantar información bastante oscura, por cierto. Las ciudades evaluadas fueron Maracaibo, en Zulia, Cumaná, en Sucre, Maturín, en Monagas, el eje Puerto Ordaz, Félix, en el estado Bolívar, Puerto La Cruz y Barcelona, en Anzoátegui, San Cristóbal, en Táchira, Valencia, Carabobo, Maracay, en Aragua, Tucupita, en el Delta Macuro, San Carlos, en Cojedes, Barquisimeto, en el estado Lara, Por la Mar, en Nueva Esparta y, por supuesto, la ciudad capital de Caracas. El diputado Guerra acotó que la ciudad donde más aguda es la escasez es en Cumaná, estado Sucre. Curioso. Sí. Un tema curioso, porque pensábamos que iba a resultar San Cristóbal en ese puesto, donde, por cierto, no se vende gasolina al público desde hace 2 meses. Bueno, en Táchira estamos en ese tema desde hace unas semanas. Sí, en efecto, es así. Y lo peor, Fidel, es que según el inventario que hay o el stock en reserva de combustible solamente que se importó desde Irán, va a suministrar nada más queda para 10 o 12 días. Y ese suministro, lo que queda para qué ciudades, por supuesto. Entonces nosotros aquí en Táchira seguiremos padeciendo esta falta de combustible que nos tiene totalmente paralizados. Y no es justamente por las restricciones en cuanto a la pandemia. Y hay que hacer la acotación que es información extraoficial porque oficialmente no hay ningún comunicado ni ningún aporte en ese sentido. Es correcto. Bien, y ahora nosotros vamos a una importante reflexión porque la reflexión siempre es muy necesaria.
Parece una incoherencia de difícil explicación que el dólar también aquí en Venezuela se devalúe, en el entendido de que periódicamente se necesitan cada vez más dólares para comprar esto o aquello. Pero aquí nosotros desde este programa queremos decirle que ese fenómeno monetario de nuevo cuño es lo que se puede generar, es lo que se puede esperar en un seno social donde todo lo que proviene de la más neta espontaneidad, es decir, proviene de la matriz de las no formalidades. En otras frases, amigos, amigas televidentes, ¿cómo no va a aumentar nominalmente una moneda considerada dura en una realidad mental y en una realidad material signada por la improvisación? ¿Por qué? Porque lo factual, el cual es lo contrario, es contrario a lo de Yuri, que es solo una referencia aquí en Venezuela sin asidero propio alguno. El dólar o cualquier divisa universal elimina todas las distorsiones que una economía inflacionaria pueda generar, como lo ha acontecido en muchos casos que históricamente ya hemos conocido por todos, como ha acontecido y hasta ahora y siempre y cuando el dólar es una moneda que elimina las distorsiones siempre y cuando pertenezca a un plan totalístico, a un plan y sea un componente orgánico en el cual se van a entender en pro de resolver todas las trabas a las variables económicas que pueda presentar una economía en su conjunto. Pero aquí en Venezuela, al darse una inserción del dólar en la más estricta improvisación, en la más estricta informalidad, esa tal inserción, en vez de convertirse en una solución, lo que genera es un gran problema, un inconveniente más, cuyos efectos nefastos siempre y ya comienzan a notarse en una devaluación nominal y en una pérdida nominal y especulativa de sus valores reales. En esa perspectiva, titulares como el titular que apareció el pasado 25 de julio en la prensa larense, en el diario La Prensa, son de una importancia amonestante sin igual. ¿Y qué apareció en este titular del diario La Prensa? Nada más y nada menos que ni el dólar aguanta la pelea de la inflación. Así de sencillo. Bien, y con esta reflexión nosotros ya al haberla culminado, espero que les haya quedado a ustedes por qué el dólar sube, se devalúa aquí en Venezuela. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía y vamos enseguida con nuestra sección del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para compartir con ustedes como término técnico el siguiente. Vamos a hablar de la contraprestación. La contraprestación que recibes a cambio de lo que pagas. Exacto, ese es el tema seleccionado, ese término para este mediodía de hoy lunes, contraprestación. Y el movilizador para que en una economía haya circulación e intercambio de todo lo producido, o sea, circulación e intercambio de objetos y servicios producidos, es el procedimiento y el principio identificado como contraprestación, que no obstante provenir originariamente de la práctica bancaria en donde el banco como facilitador de créditos debe ser contraprestado por los beneficiados de esos créditos al cumplirle con las obligaciones contraídas, la contraprestación, en tanto procedimiento y principio, traslada su valor a toda operación y a todo comportamiento en los cuales alguien debe ser retribuido en cantidad y calidad por lo que adquiere o consume, desde la posición del cliente, de elector, de usuario, de medios, de paciente,
de estudiante, de fans o creyente de alguna fe religiosa. Siendo así, la contraprestación deviene en una exigencia de suma obligatoriedad en todo acto social, pero para que sea un procedimiento y un principio que coadyuve en la eficacia y eficiencia económico-productiva, se hace necesario que se tome como componente importantísimo en el fenómeno de la cultura económica. Esto es, que a través de la enculturación de valores materiales de la población, la contraprestación debe internalizársele a la persona desde los primeros años de edad como sujeto en formación, cuestión que ya en el carácter de demandante de productos convertidos bajo la lógica del mercado en mercancías, le sea vital ser contraprestado. En tanto el peso del valor contraprestacional que un papá, acá en Venezuela, por cierto, le aconsejó a su hija y a la pareja de esta, más o menos a comienzo de que hace 3 años, del 2017, cuando el desplomamiento psicosocioeconómico se veía venir, que no tuvieran hijos. ¿Por qué? Porque debido a la estrechez de sus capacidades adquisitivas, ellos dos no tenían cómo contraprestarle a esa pobre criatura su advenimiento a este pobre mundo llamado Venezuela. Y no estamos exagerando. Ese es un ejemplo muy particular y muy fehaciente de lo que es contraprestación, que se traslada a cualquier aspecto de la vida material y no material. ¿Qué tal este término, Fidel? Contraprestación. Tú hiciste un señalamiento allí bien interesante con respecto a contraprestación, ¿no? O sea, ¿qué recibes? ¿Qué garantía tienes? ¿Qué es lo que obtienes, en pocas palabras, de aquello que tú pagas, de aquello que tú compras? Cualquier cosa y todas las cosas. Y es el hecho de que la contraprestación tiene un aura de orden cultural. Hay culturas, hay sociedades, hay países donde el concepto está bien sembrado en la población y todo el mundo entonces está al tanto del asunto y se trabaja con el propósito de dar contraprestación de todo aquello que tú haces. Por supuesto. Esperar también la contraprestación. Entonces se vive con un nivel de calidad bastante alto porque se tiene y se da la calidad y se recibe porque se espera y se recibe la calidad. Ahora, ¿eso está presente en Venezuela? Nada más un ejemplo, pagar aquí impuestos, que por cierto es muy poca, el porcentaje es muy poco de quienes pagan impuestos. Pagar impuestos le da a uno, es un deber que tiene todo ciudadano, pero como contraprestación tiene que estar, es el derecho que se le debe dar por lo que pagó en cuanto a calidad de servicios públicos, en infraestructura, por ejemplo. Exactamente, y a nivel privado pues funciona exactamente igual. Por ejemplo, quien paga educación privada, ¿qué recibe? Todos reciben en contraprestación calidad. Cuando tú compras un producto, ¿recibes calidad? Siempre. Cuando pagas un servicio privado, ¿recibes en la contraprestación apropiada? El que paga una tarifa por un servicio, ¿recibe una contraprestación apropiada? Es una buena pregunta, Fidel, y tal como lo referías, es un valor que se va internalizando desde los primeros años de edad, un valor de orden que tiene una cultura que tiene que propiciarse dentro de un plan de estadal, pero de Estado llevado, ¿no? Porque es formación, es educación y es cultura. Y eso crea sociedad, crea responsabilidad, permite formar ciudadanos óptimos, apropiados, para que tengamos todos una convivencia, caramba. Y una convivencia y sobre todo dentro de un mundo de mayores exigencias donde cánones como la efectividad, la eficiencia, la calidad estén por encima de todo y se aleje de lo que es vivir en el mundo de las chapucerías y de los chapuceros. Porque no en vano muchos creemos y afirmamos que en el caso de Venezuela lo que más daño nos está haciendo es precisamente eso, la mediocridad y la irresponsabilidad. Y tiene que ver mucho con esta falta de presencia del concepto de la retribución de la que estamos hablando. Fidel, lamentablemente vivimos en un país que se corresponde, y lo decía en el primer segmento, en el segmento anterior, y que se corresponde a la lógica de la más neta espontaneidad.
de las informalidades, bueno, de la improvisación. Aquella frase famosa, como vaya viniendo, vamos viendo, y vaya que mucha gente piensa y vive así. Sí, porque aquí el leitmotiv es improvisación por encima de la planificación. Así es. Amigos, tenemos que hacer un corte para cumplir compromisos comerciales. Regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren. Bien, estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía en esta sección acostumbrada de cada lunes como es Táchira y su economía. El cierre de fronteras, además de costoso, es ineficaz para el control de la pandemia. Y en efecto es así porque tenemos que, si el principal argumento que se ha manejado, claro, es en la actualidad, ¿no?, de mantener la frontera cerrada, es por la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud vuelve a darle razones a aquellos que proponen un proceso de reapertura comercial entre ambos países. Y les cito textualmente que la Organización Mundial de la Salud, a través de su director de emergencias de institución como es Michael Ryan, calificó como insostenible la estrategia de mantener las fronteras cerradas y sobre todo los cierres fronterizos que son totalmente inútiles en este caso, porque si se cerró hace que 5 años la frontera con otras justificaciones, hoy en día se le agrega la justificación de la pandemia, del contagio, que la pandemia, esta justificación viene a tapar la superficie de las razones por las cuales se cerró hace 5 años, en agosto del 2015. Así es, y lo cierto es que el tema vuelve a colocarse de nuevo en la mesa a nivel binacional colombo-venezolano, luego del llamado que ha hecho un grupo de representantes de la sociedad civil y de los gremios de producción y de los empresarios también de la frontera colombo-venezolana, tanto del departamento norte de Santander de Colombia como del estado Táchira de Venezuela y del estado Apure también, quienes han solicitado al gobierno colombiano y al gobierno venezolano, representados por Iván Duque y Nicolás Maduro respectivamente, sentar las bases de una reapertura comercial fronteriza en el eje Táchira norte de Santander, tal y como opera en la frontera de Paraguachón entre el departamento de La Guajira de Colombia y el estado Zulia de Venezuela. Al respecto vamos a ver a continuación un reportaje muy interesante. Señor director, por favor. Un grupo de gremios empresariales del norte de Santander y del Táchira escribieron una carta abierta a lo que piden la reactivación del comercio binacional en la frontera entre Colombia y Venezuela. En el documento se destaca la importancia histórica del comercio binacional que se ha venido perdiendo por cuenta del deterioro de las relaciones diplomáticas de ambos gobiernos y debido a la crisis del COVID-19. La situación económica en la región ha empeorado. Los gremios alertan que la emergencia ha tenido a aumentar la pobreza, el desempleo, la criminalidad, el comercio informal y la migración desordenada, lo cual afecta gravemente a la población, por lo que se hace necesario recuperar la institucionalidad y la legalidad. El presidente de la Asociación de Profesionales del Cambio del Norte de Santander se refirió al comunicado del grupo de empresarios colombianos y venezolanos, en el que instan a considerar la apertura de las fronteras entre ambos países. Digamos, y este grupo de empresarios, como tú bien lo dices, es amplio, tanto en Colombia como en Venezuela, cámaras del carácter binacional, la Cámara colombiana y venezolana, la CABECOL desde Venezuela y las cámaras de comercio de la frontera, empresarios de diferente orden. Lo que nos ha preocupado es este continuo y creciente deterioro, digamos, de nuestras circunstancias y situaciones en la frontera. Este permanente dificultades que tienen las relaciones diplomáticas entre los dos países, que lo que ha llevado a través de estos últimos años es a cierre de frontera, a restricción de los pasos. Ante el deterioro de las relaciones binacionales, los empresarios y políticos piden que se reactiven las aduanas, tal y como se ha hecho en otras fronteras del país, lo que permitiría un flujo económico legal. Efectivamente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tal cual se ve también por el video, viene señalando la poca eficacia que tiene el cierre de fronteras. En mayo, los países miembros del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, un organismo relativamente nuevo, señalaron también en reunión de cancilleres la necesidad de una apertura controlada de las fronteras que disminuya el riesgo del contagio del coronavirus, porque
Las fronteras cerradas hacen que la gente pase por cualquier parte, por los caminos verdes, y ahí no hay control. Fronteras abiertas permite el paso controlado de la gente y eso puede ayudar sin lugar a dudas a manejar el tema del coronavirus. En el caso de la frontera colombo-venezolana se están manejando, por cierto, dos tesis que están confrontadas. Una, la de aquellos que solicitan mantener un cierre total y completo de las fronteras de ambos países hasta que se controle totalmente la pandemia. Y la otra, las de que hablan de una reapertura controlada y por fases que inicie por lo comercial y luego derive en un tránsito abierto, controlado de personas y vehículos. La realidad es que la pandemia, se estima, puede durar aproximadamente un año más a partir de ahora, porque se espera que para el mes de marzo, para el mes de julio del año próximo es que entra la vacuna. ¿Podrá soportar y esperar la frontera un año? Dios. Imagínate tú. Esto obliga, por supuesto, a una reflexión, porque una reflexión siempre es necesaria. Realidad. Frente a la realidad de un quinquenio del cierre comercial binacional por la frontera entre el Táchira y el norte de Santander, ¿cómo explicar que el intercambio se mantenga de forma regular por el paso fronterizo de Paraguachón, allá en la frontera entre La Guajira y el Zulia, hacia donde se ha desviado, por cierto, de forma limitada la carga y comercio del sector privado de los dos países, y no pasa por esta frontera que es la más viva? Menos se entiende aún aquí en el Táchira, la gente de la zona fronteriza, la situación, ya que antes del cierre por aquí pasaba el 80% del comercio entre Venezuela y Colombia, con mejor infraestructura, con sistema aduanal funcionando y tradición de intercambio en ambos lados de la frontera. Por ello, los gremios de producción de ambos territorios fronterizos, Táchira y norte de Santander, le dirigen una carta abierta a los presidentes Duque de Colombia y Maduro de Venezuela, en la que se hacen las siguientes exigencias. 1. Definir la apertura de los diferentes espacios fronterizos, especialmente los terrestres, entre el norte de Santander y el Táchira para el transporte de carga, implementando los protocolos sanitarios y aduaneros que ya operan en la frontera de Paraguachón, Guarero. Y es importante recordar que para poder cumplir este objetivo ya se cuenta con todas las condiciones institucionales y de infraestructura en esta frontera, empezando por un puente nuevo con todo lo requerido. 2. Preparar conjuntamente por parte de las autoridades nacionales con la asesoría de la Organización Panamericana de la Salud los protocolos sanitarios y de seguridad para ordenar el restablecimiento del tránsito de personas, con una orientación clara a la bioseguridad y defensa de la salud, contribuyendo así a evitar la circulación de pasos irregulares en la frontera y sentar las bases de una recuperación económica y de confianza ciudadana. 3. Promover la generación de condiciones básicas que permitan atender de forma inmediata las carencias de alimentos, medicamentos e insumos relacionados a la salud, orientado a las poblaciones fronterizas. 4. Establecer en el corto plazo un sistema de colaboración ágil entre las aduanas, las agencias de inmigración y las instituciones de salud de los dos países, con el objetivo de facilitar el tránsito de personas y mercancías y restituir el imperio de la legalidad en nuestras relaciones fronterizas. 5. y último, restablecer y consolidar espacios de diálogo permanente entre los representantes de la sociedad civil, los agentes económicos y sociales, con las autoridades públicas regionales competentes, autorizadas por los gobiernos nacionales, para el diseño y aplicación de mecanismos expeditos para cubrir soluciones a las dificultades descritas. Porque desde aquí, desde Un Mundo de Economía, les preguntamos a todos ustedes y nos preguntamos nosotros, ¿qué es preferible? ¿El paso legal controlado con medidas de bioseguridad por la frontera o los negocios ilícitos y el paso por las trochas? ¿Qué piensas tú, Darcy? ¿Qué es lo que más nos conviene? Realmente, pues reabrir las fronteras, y porque ya abiertas formalmente, eso da pie para que quienes atraviesen los puentes lo hagan de manera controlada, con medidas de lo que es bioseguridad,
todo se haga real de una manera formal, de una manera organizada y no improvisada, porque mientras esté encerrada, esté la prohibición, está la tendencia es cada vez mayor de que aparezcan nuevas trochas y la gente igualmente tiene que ir, porque a traer sus productos para vender, a los que tienen tratamientos médicos para allá, o como le oí a alguien en estos días, me dice, no, yo tengo que vivir, yo tengo que ir a traer los productos que vendo aquí en San Cristóbal, los productos de allá, porque más que morir de la pandemia, yo no quiero morirme de hambre. Así es. Así, textualmente. Lo que pasa es que a la autoridad le cuesta entender muchas veces que la economía es como el agua, no la puedes represar. La represas hasta un punto y después el agua circula por donde tiene que hacerlo. Exactamente, bien. Esa es la realidad. Y con esta reflexión nosotros hemos culminado esta entrega de hoy lunes. Nos queda darle las gracias por su amable atención y ya saben que no se sabe dónde, cómo ni cuándo el COVID-19 nos pesca. Únete a esa inmensa minoría que se está cuidando de él. Que tengan un feliz día. Buen provecho.